Mañana lunes, el día 30 de marzo, el cine aragonés vive su fiesta en la entrega de los premios Simón en el Teatro Principal de Zaragoza, con un Simón de honor, además muy especial, el compositor turolense Antón García Abril. Pero la Academia del Cine Aragonés organiza estos premios con los que pretende promocionar el panorama cinematográfico de Aragón con el nombre de Premio Simón, en alusión a esa película, la película de Luis Buñuel, Simón del Desierto, y con uno de los iconos de la cinta como trofeo, una columna rematada con una silueta humana. Premios que nacían en 2012 y que queremos comentar y recordar, en este caso, en esta edición, con el presidente de la Academia del Cine Aragonés, con José Ángel Delgado. José Ángel, buenos días, ¿qué tal? Hola, José Ángel, buenos días. Hola, buenos días. Muy nervioso, horas previas antes de la entrega de premios y del reconocimiento a todos los que han hecho algo por el cine en Aragón este año 2015. Pues la verdad es que un poco sí, no te lo voy a negar, porque tenemos la sensación de que cada vez tenemos un poco más de responsabilidad en que el evento salga bien, porque es una cuestión ya de que invitamos a todo un sector, les hacemos partícipes y creemos que también contar con su apoyo, ¿no? Pues es para nosotros toda una responsabilidad. O sea que bueno, sí, se acumulan nervios hacia el final del trayecto, pero bueno, con mucho ánimo. ¿Le podemos poner una nota, no una nota, pero sí una situación en cuanto al estado de salud en el cine aragonés, o al cine aragonés en este año 2015, José Ángel? No han cambiado las cosas de una manera muy notable. Sí que es verdad que cada parte integrante de toda esta maquinaria de lo que sería una industria pequeñita, pero que lo es en Aragón, pues bueno, parece que se ponen las pilas, ¿no? Nosotros los primeros, por supuesto, y luego pues las instituciones por lo menos tienen activados los sistemas que procede de apoyo, de un poco de promoción, solo que están activados en una marcha muy lenta. Pero parece que justo antes de la gala de los Simón, pues acumulan las noticias un poco positivas, ¿no? Pues anuncios de por fin una creación de una Film Commission, de nuevo la convocatoria para la financiación anticipada de producciones por parte de Aragón TV. Desgraciadamente el gobierno de Aragón, pues aunque convoca ayudas, siguen siendo unas ayudas muy muy pequeñas, pero bueno, por lo menos están activas y se resuelven enseguida. De hecho, mañana se reúne la comisión de valoración, que son las cosas que realmente nos importan, que como cualquier otro sector industrial, pues estemos respaldados como gente y como empresa que pagamos nuestros impuestos. Ayer, ahora que hablas de esas comisiones fílmicas, conocíamos también el pasado viernes una buena noticia, y es que la próxima película de Pedro Almodóvar va a rodarse parte de ella en la provincia de Huesca. Y esto nos puede servir a lo mejor, pues, coger un poco la parte por el todo, porque no serán, o al menos, la productora no, evidentemente no es aragonesa, pero sí, quién sabe, se podrá contar con gente de aquí para trabajar durante esos días, o al menos volverá a ponerse en el mapa una provincia como es la provincia de Huesca para un rodaje que seguramente, al tratarse de una cinta de Almodóvar, dará la vuelta al mundo. José Ángel. ¿Hola? Sí. José Ángel, te decía que te decía que sí es una buena noticia el poder contar con Pedro Almodóvar rodando en Huesca, ahora que hablábamos de esas oficinas fílmicas. Es buenísima. ¿Me oyes, Carlos? Sí, perfectamente, dime. Vale. Es una muy buena noticia lo de Pedro Almodóvar, como lo ha sido que se ruede Palmeras en la nieve, también en el Pirineo, o el propio Isaac y la Cuesta, que también rodó hace poco, ¿no?, con Elma Suárez. Realmente son muy buenas noticias, pero además son situaciones que ocurren por la propia naturaleza de la localización, que es buena, ¿no?, y que se conoce. Y por eso nosotros lo que decimos es que con un poquito de promoción, este número de rodajes aumentaría o se mantendría constante. Por eso nuestra batalla estos últimos años por la Film Commission, que ahora que estamos metidos en los premios Simón, queremos siempre insistir en que los premios Simón son un escaparate y un momento para tener una fiesta del cine, para hacer un acto lúdico, pero también para aprovechar y reivindicar las situaciones que nosotros creemos que pueden mejorar, ¿no? Porque ese es nuestro objetivo como academia, no tanto el hacer una fiesta, sino el defender todo lo demás. Es el trabajo más invisible, el trabajo más gris, el trabajo que sale menos en los medios, y que afortunadamente con la invención de los Simón pues conseguimos tener ahí un escaparate en el que hablar de estas cosas. Y con muchos premiados mañana, pero José Ángel, con un premiado muy especial, ese Simón de honor, ese Simón 2015.
Claro, no, Antón García Abril, pues bueno, es todo un premio que venga, ha recibido muchos homenajes en los últimos tiempos, es un hombre muy vitalista, viajero, que está hoy aquí y mañana en la otra punta de España o en la otra punta del mundo, porque además de su obra fílmica es compositor per se de obras musicales que no tienen por qué estar vinculadas al mundo audiovisual, y nosotros pues bueno, lo conocemos por tantos y tantos temas, ¿no? Las series Fortunata de Jacinta, Brigada Central o la famosa El hombre y la tierra, o aquella que aludía a la historia de un aragonés universal como Ramón y Cajal, pero el hecho de que venga, el hecho de que asista, que no le cueste decir sí a la invitación, para nosotros es como wow, ¿no? Todo un privilegio. Bueno, pues de hecho, nos preguntó quiénes habían sido los homenajeados en años anteriores, y el poder decir una lista de homenajeados de 3 personas, más el 4, pero muy relevante, como es en el caso de Alegre, de Saura o de Ducay, pues a él mismo le pareció como estupendo, ¿no? ¡Wow, qué bien! Voy a formar parte de esa lista. Vamos a preguntarle precisamente dónde está Antón García Abril. Buenos días. Muy buenos días. ¿Dónde está esta mañana Antón García Abril? Pues en este momento estoy viajando de Asturias, de Oviedo hacia Madrid. O sea que me cogen en carretera, he parado para poder hablar con tranquilidad y nada, he ido a recoger un premio, en este caso para la Fundación Guerreros, una fundación cultural que hay en Madrid, en la cual soy yo el presidente. Y mañana como presidente, no como compositor. Le decía que mañana nuevo viaje, en este caso a Zaragoza, señor García Abril, para recoger ese Simón de Honor. Exactamente. Llegamos esta tarde a Madrid tranquilamente, y mañana a primerísima hora de la mañana creo que salimos ya para Zaragoza, para estar preparados para ese acto tan importante para mí. Entiendo que todos los premios son especiales, pero ¿qué tiene de especial este que le entregan mañana para Antón García Abril? Pues hombre, primero que viene de Aragón, que viene de Zaragoza, de la Academia de Cine Aragón, de cineastas aragoneses, y en el mismo lugar, que es un premio que lleva el nombre de una obra póstuma del turolense Buñuel. Oiga. Sí. Le escuchamos. Le escuchamos. Le escuchamos perfectamente. Entonces, eso es lo que tiene de mayor interés en este momento para mí, esos dos momentos, Aragón y Buñuel, por descontado, como gran cineasta. El Simón se corresponde con la obra de Buñuel. Claro, estamos hablando de un cineasta como Luis Buñuel, sin duda, pues posiblemente y para muchos el mejor cineasta, uno de los mejores cineastas de todos los tiempos, pero yo quiero que todos nuestros oyentes recuerden que Antón García Abril ha sido el compositor de bandas sonoras de películas como Los Santos Inocentes, La Colmena, El crimen de Cuenca y Gary Cooper, que estás en los cielos, algunas de ellas también tremendamente premiadas, señor García Abril. Sí, y Los Santos Inocentes, que tuvo el premio el Oso de Oro de Berlín. Sí, efectivamente he tenido la suerte de participar en películas de gran interés artístico y comercial, que bueno, también hay que unirlo. Cuando el cine tiene grandes valores, también se produce un éxito comercial que sobre todo los productores y todo el mundo del cine desea para el cine, porque esto apoya a los demás. José Ángel, apoyo de auténtico lujo, también el poder contar con la presencia de Antón García Abril mañana en Zaragoza. Bueno, el lujo es para mí estar en Zaragoza con mi gente. Sí, además me gustaría añadir eso, que ya lo sabe Antón, pero que además la particularidad que tiene este premio es que anualmente en Navidad nos reunimos todos, ¿no? Y hacemos el premio por votación, ¿no? De los académicos. Y entonces, pues bueno, tiene este valor de que la gente, sin duda, pensó en Antón como premio, y yo creo que siempre era un punto más de cercanía al premio. Eso me hace todavía valorarlo más. Así me hace muy feliz, vamos. El saber que cuentas con el apoyo de tu gente, pues es un valor añadido muy importante. Confiésame una cosa, Antón. Mañana, cuando recoja el premio y tenga que decir unas palabras, ¿usted estaría más a gusto poniéndoles músicas a esas palabras o agradeciendo a través de la música? Bueno, yo creo que la música es muy importante, pero la palabra también. Es decir, a mí no me gusta hablar, pero sin embargo yo creo que soy un hablador.
estoy siempre creyendo que no voy a hablar y lo hago, y además me tienen que cortar como me descuide, o sea que estaré encantado en poder dirigir unas palabras a todo el mundo del cine zaragozano. Antón García Abril, que nos ha encantado que usted también nos dijera unas palabras esta mañana a todos los oyentes de Aragón Radio, a todos los oyentes de Aragón Fin de Semana. Nuestra enhorabuena y buen viaje mañana hasta Zaragoza, y viaje también bueno el que le quede desde Asturias hasta Madrid. Gracias de verdad. Muchas gracias y hasta mañana. Hasta luego. Hasta mañana. Adiós. José Ángel, que ya no queda nada, ¿eh? Que ya no queda nada, que no sé si quedan también o no quedan ya entradas para poder acompañaros en el Teatro Principal de Zaragoza. Yo sé que llevan un fin de semana ahí de reparto y de colocación de butacas intenso, todo el equipo. La verdad es que el equipo es brutal, de colaboradores, de voluntarios que están organizando toda la trastienda de la gala, y que me gustaría, una vez más, agradecerles todo este esfuerzo. Pues ojalá siga triunfando, siga creciendo como lo está haciendo el cine aragonés durante este año 2015, y de verdad que también muchísima suerte a todos los nominados para esos premios, y que os lo pongan cada vez más complicado de cara a la edición del año 2016. Será sin duda una buena noticia. Muchísimas gracias, Carlos. Gracias, José Ángel. Hasta luego.